Dice San Juan Pablo II, la mejor manera de fortalecer nuestra fe es comunicarla. Hoy la Iglesia sigue contando con el entusiasmo y la entrega de los catequistas para llevar el tesoro de la fe a los niños, jóvenes, hombres y mujeres de los 5 continentes. Para asumir esta importante misión, comienza en NSE Radio, Formadores en la Fe. La mejor manera de propagar la fe y de conocerla es comunicarla. Fíjense qué bonito lo que dice parte de la careta de este programa, su programa Formadores en la Fe. ¿Qué tal, amigos? Una nueva edición. Estamos aquí con ustedes, les acompaña Raúl García en el control, la hermana Estrella Muñoz, portavoz de todos ustedes. ¿Qué tal, hermana Estrella? Muy bien, contenta como cada semana, presentes aquí fieles a la cita, dispuestos a compartir con nuestros hermanos esta formación para compartir la fe con otros. Compartirla. Es una cadena que no termina. Con nosotros la comparten y nosotros la compartimos. Así y la hermana María Esther, que les acompaña también en la explicación de gozosa realmente, como dices tú, hermana Estrella, de estos temas. ¿Estás de acuerdo en que la mejor manera de propagar la fe y de conocerla a uno mismo es comunicársela a los demás? Súper de acuerdo, y pensando en esto, vamos a compartir hoy con nuestros amigos que nos escuchan y nos ven un párrafo del Catecismo de la Iglesia Católica. Es el número 166. Voy a saltar unos trocitos, pero también aprovechamos la ocasión para recordarles que este debe ser nuestro... El libro de cabecera, podríamos decir. Bueno, nuestro numeral 166 en el Catecismo de la Iglesia Católica dice así: nadie puede creer solo como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a los demás de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros. Qué bonito, qué bien explicado además. Número 166 del Catecismo de la Iglesia Católica. ¡Ánimo! Si no se lo han comprado ya, no puede pasar de este día. El primer ahorro que tengan para el Catecismo de la Iglesia Católica. Hermana, y si no, no hacemos más programas, ¿eh? Nos vamos a poner muy serios. Vamos a darles otra oportunidad. Hay aplicaciones que pueden descargar en el móvil con el Catecismo de la Iglesia Católica. Exacto. Pueden acudir a la página oficial del Vaticano donde está el Catecismo completo. Sí. Así que no nos podemos excusar. O sea que no hay que esperar al primer ahorro, sino que ya mismo hay que descargarlo. Exacto. Y miremos este número 162 como todos los números. Qué bonito que nosotros hemos recibido la fe de otro y a su vez nosotros damos la fe a otros y ayudamos a transmitirla. A Dios tiene este estilo, hermana Estrella. Dios podría salvarnos él solo directamente. Sin embargo, ha querido utilizar a los hombres. Y salva a un hombre a través de otro hombre. Es un estilo especial de Dios, que le gustan las mediaciones. Pues tiene quizá tanto deseo de comunicarse y hacernos partícipes de su gracia, de su vida divina, que ha querido que seamos colaboradores de él. Fíjate que más lo que hacemos muchas veces es estropear y poner obstáculos a su acción, pero al final él lo hace todo, pero quiere servirse sobre todo de este deseo, de este celo evangelizador, como dice esta cita: si yo he saboreado, he experimentado el amor de Dios, tengo que compartirlo con los demás. Y se vuelve prácticamente una necesidad, y quizá por eso San Juan Bosco, con su sistema educativo, bueno, hemos dicho muchas veces que no solamente... No es que fuera el iniciador, pero por lo menos un gran promotor del sistema preventivo. Pues San Juan Bosco, con ese amor y con ese ardor, vivía, digamos, esta vocación de educar en la fe a los catecúmenos, a sus muchachos. Que, acordémonos, no eran precisamente chicos muy bien educados, sino que los estaban en la calle, sin trabajar, sin familia a veces. Y sin formación. Por lo tanto,
pues también su conducta dejaba que desear y sin embargo a través del método preventivo logró grandes resultados, salvar muchas almas de estos jóvenes. Vamos a recordar, hermana Estrella, que empezamos la semana pasada explicando dentro de todos los programas que hemos estado haciendo sobre el método preventivo, método de educación. Ahora nos hemos centrado en los medios, en cómo el método preventivo, el sistema preventivo, lleva a cabo su labor. Exactamente, muy bien dicho. Dijimos que es a través de 7 medios, así los han clasificado las personas que han estudiado bien este método y nos ayuda esta clasificación. Por medio de la religión, de los sacramentos, de la pureza, de la asistencia, explicaremos, de la confianza, de la alegría y las buenas noches. Que esto le gustaba muchísimo. Don Bosco también fue un gran promotor. Ya explicaremos qué significa. Nos dio tiempo a comentar y a explayar la religión, como la religión, es decir, la doctrina, los dogmas de fe y la moral que se enseña en la religión son la base de una buena educación. La base sólida, verdadera, estable para siempre, de una educación que va a tener estas mismas características. Exacto. No es la educación que queremos dar hoy. Sentimentaloide, hablábamos, que no tiene, que es como una medusa, que no hay estructura, no hay esqueleto y se nos cae, no hay dónde agarrarse. Y el propio catecúmeno no tiene dónde echar mano para afianzarse él en su propio desarrollo como esa ser verdad humano. Absoluta, objetiva, que es el que le guía, ¿no? Realmente la conciencia se tiene que ir formando a través y por medio de la verdad. La verdad es como la base de nuestra conciencia, porque si no, hoy en día está tan metido también esto de la conciencia subjetiva, ¿no? O sea, las cosas son lo que a mí me parecen. Eso al principio suena cómodo y parece como, uff, qué libre soy, ¿no? Todo depende de lo que mis gustos y lo que piensa como el montón de la gente. Pero es autodestructivo a la larga. Y además que queda uno como en una desorientación, en un desierto sin norte. Es como una puerta que ha perdido su godne, ¿no? Claro. Entonces, si no tiene estabilidad, se sale. No, ni siquiera va a poder cumplir su función mínimamente. Claro. Eso es lo que pasa con una persona educada de esa manera. Exacto. Por lo tanto, la religión es un gran medio para el sistema preventivo. Basar la educación en estos grandes principios morales. También, especialmente los sacramentos de la confesión y de la comunión, bien recibidos, decíamos, ayudan a los niños y a los jóvenes en este caminar, porque obviamente pues somos seres humanos, hijos de Adán y traemos el pecado original y los pecados personales dentro de nosotros, pero con una comunión y confesión bien hechas y de forma frecuente. Que también es un detalle importante, que haya frecuencia. Pues esto nos va formando la conciencia, nos mantiene en gracia y por lo tanto el alma está muy preparada para recibir una buena educación. Hermana, si aquí me permites un paréntesis, creo que ya lo hemos mencionado en algún otro programa, pero justamente hablando de esta frecuencia y de la necesidad, debemos nosotros, es mi punto de vista y creo que lo compartimos, estar siempre pendientes de fomentar en los chicos, en nuestros catecúmenos, ese deseo de recibir estos sacramentos y enseñarles que así como nuestro cuerpo necesita una limpieza y un alimento frecuentes, de la mismísima manera y cuanto más, porque más vale nuestra alma. Y crear esta conciencia en el niño desde pequeño, desde el primer día que llega a nuestra catequesis, hacerle consciente de que necesita estar limpio y bien alimentado para poder hacer el camino que Dios va a marcar para él. Claro, en esta peregrinación no podemos olvidar a veces los mismos cristianos estamos como muy pendientes de nuestro cuerpo, que bien es necesario por el 5.º mandamiento, pues tener un cuidado prudente de la salud, pero a veces se llegan a estas idolatrías y a este culto al cuerpo y por otro lado descuidamos muchísimo el cuidado y la delicadeza a nuestra alma. Quizá por el hecho simplemente de que al no verla, no la valoramos. Pues no la valoramos y pareciera hasta que casi que no existe, cuando realmente es la que está llamada, obviamente junto con el cuerpo, pero el alma es la que es inmortal y la que va a unirse a Dios por toda la eternidad o va a estar separada de Dios por toda la eternidad. Terrible desgracia. Por lo tanto, debemos cuidarla y a veces
la machacamos mucho y la herimos mucho con este descuido. Es importante recalcar que la comunión debe ser espontánea. Decíamos que no Nunca debe se obliga, estar, nunca se exacto, impone. no debe estar vigilando el catequista quién comulga y quién no, porque podemos crear Presionar. y hacer que se comulgue sacrílegamente por un respeto humano invencible de que el niño diga, si no me ve comulgar la profesora o el profesor, Va a pensar mal de mí, ya Exacto. no me va a tener en cuenta. Eso. Entonces hay que explicarles, tenerles muy al tanto que con un pecado mortal no se puede, que se puede acudir siempre a la confesión, pero que nadie debe estar mirando eso ni pensar, porque podría ser también en algún caso, siempre esto conviene verlo con un sacerdote, con un director espiritual, pero en alguna ocasión Dios puede inspirar que no se comulgue, quizá pues una vez, ¿no? Como un ofrecimiento. Un ofrecimiento, por ejemplo, pues yo qué sé, en Semana Santa o en... Es como un acto penitencial, Claro, no hacerlo, pero no por falta de deseo. Al contrario, justamente deseo mucho comulgar, pero como en reparación de mis pecados. Me privo. Exacto, de esto, recibir al Señor. como por hacerle ver al Señor eso que realmente no me siento digno. Pero esto, como digo, cuidado, porque aquí el demonio también se puede meter y entonces, porque ciertamente, ¿cuándo vamos a ser dignos para comulgar? Nunca. Por lo tanto, a veces el demonio se nos puede meter socapa de humildad, de decir, no, pero tú no eres digno, es mejor que comulgues menos veces, pero que estés más preparado. Y lo que está haciendo sin darnos cuenta es separarnos de este alimento que, como tú dices, hacer que nos debilitemos, esencial, porque claro. es tal cual, o sea, la Eucaristía es el alimento del alma. Claro. Cuantas menos veces reciba la Eucaristía, Más débil débil estaré. está mi alma. Por lo tanto, como digo, esto debe ser algo inspirado por el Señor, suele ser, pues, en una ocasión, ¿no? Una cosa, no suele ser frecuente este ofrecimiento, y siempre lo mejor es que sea bajo obediencia de un director espiritual, de un confesor, para que sepamos realmente que no es un engaño, sino que es algo agradable al Señor. Pero también saber eso, que a veces uno, pues, por el hecho de que no comulgue, nadie tiene que estar mirando, ni tú es que estás en pecado o qué te pasa, ¿no? Además, porque exactamente es el mundo interior es algo tan íntimo que solamente es el alma y Dios. Claro. Dios y mi alma, yo no puedo estar juzgando. Y es bonito enseñarle esto a los niños, porque también entre los pequeños, sobre todo, se da mucho de mirar Claro. y de a lo mejor señalar. Mira, y el niño hermana, que no comulgó y no. Exacto. Enseñarles, y con nuestro ejemplo, que es para nada eso. Además, influye en nuestro trato con ellos, por ejemplo, ¿no? Que yo dejara de hablarles o de darles cariño por el hecho de que no han comulgado. Obviamente, si tengo un grupo pues que con frecuencia asiste a los sacramentos y de repente empiezo a notar que un niño no comulga varias veces, sin hacerlo notar expresamente, pero sí me puedo acercar, ir hablando. Privadamente también puedo hacerlo. Y indagar quizá un poquito si está pasando algo. Puede ser, o una de dos, si es que ha cometido algún pecado, tiene algún escrúpulo, lo que fuera, pues eso se disuelve y se le anima animarla a que se confiese. A confesarse. Y si hubiera, por ejemplo, esta tentación que está siendo como presa, ¿no? Víctima del demonio, de que no, pues es que veo que claro, ¿cómo voy a ir a comulgar? Pues también deshacer esta artimaña del demonio y animarlo a comulgar y a fortalecerse, pero siempre de forma espontánea. Y dice aquí también San Juan Bosco, darles malas noticias, malas notas, etcétera, cercano a la confesión, porque dice, para que no vayan a la confesión con disgusto. Los niños todos somos muy sensibles, pero especialmente los niños, si están, por ejemplo, dura más la impresión. Claro, si están en la fila de la confesión y yo pues le regaño o le doy una mala noticia, etcétera, pues tener cuidado, porque puede influirle y a lo mejor incluso ha quedado como tan impresionado que no hace bien esa confesión. Y es muy importante que la haga pues de forma sincera, explicarles también a ellos qué pasa cuando se calla un pecado mortal en la confesión, que animarles a no tener vergüenza, hablarles de la misericordia de Dios para que la hagan de una forma sincera, que es de la única manera que es fructífera. Exacto. Y con verdadero dolor. Entonces, importante, por eso nos hemos detenido un poco en esto, para que el catequista dé valor y suficiente tiempo y repetición a explicar cómo se reciben
saludablemente estos dos sacramentos. Y como dices tu hermana Estrella, animar siempre, hacer desear estos sacramentos, y obviamente tiene que ser la primera escuela es con el ejemplo. Exacto. Si no ven al catequista, confesarse con frecuencia y arrodillado delante del sacerdote. Si no lo ven comulgar con frecuencia, será muy difícil que el niño asuma también esa exacto, conducta. porque me dirán, o sea, o me lo dicen o lo piensan. Es como si tú me dices que es lo mejor, porque tú no lo haces, ¿no? Por lo tanto, que nosotros también seamos personas de comunión y confesión frecuente. El tercer punto, hermana Estrella, que toca aquí San Juan Bosco y que obviamente también estaba muy pendiente, era el tema de la pureza. ¿Cuánto más hoy en día, pasados tantos años desde San Juan Bosco? Obviamente, pues desde el pecado original siempre es una de las pasiones, ¿no? Toda la tendencia concupiscible, estos dos instintos tan fuertes que tenemos en nosotros de la supervivencia y de la generación, ¿no? Pues están ahí, es un hecho. No dejamos de ser humanos porque seamos cristianos. Y ya sabemos que una de las características de la adolescencia es el despertar. Exacto, el despertar el despertar de las pasiones, especialmente de la parte sexual, ¿no? Porque es normal, el niño tiene un cambio, sobre todo la mujer, ¿no? Un cambio muy fuerte. Sí. Y obviamente pues todo eso repercute también en su interior. Y requiere del catequista, yo lo he comprobado por este grupo que tengo ahora, una cosa muy importante, no escandalizarse. Claro. Tratar de que esto, no decimos quitar importancia, para nada, sino saber que esto hace parte de este proceso, prepararse uno interiormente con la oración, pero también con formación en temas de psicología, para poder dar una guía acertada, porque si no se puede caer como en un ¿cómo se dice? Como en un sistema oscuro en el que una especie de tabú de que da vergüenza hablar de estas cosas. Entonces, ¿cómo le cuento al catequista? Pues eso, o que me he enamorado, o que siento un montón de cosas. Y a lo mejor, cada vez más, como dices tú, no hay esta confianza con los padres, muchas veces porque es que ni siquiera están juntos. Entonces, pues un hijo no tiene a su papá cerca para hablarle de temas tan importantes. Todos estos temas relacionados con la castidad, debería ser la escuela el propio hogar. Ojalá que en el primer lugar donde ellos aprendieran a conocer todo este tema tan bonito de la sexualidad, que Dios lo ha hecho y que es tan bonito, tan hermoso, fuera su casa, y que no, porque además con una explicación absolutamente normal, natural, positiva. Y no deformada, que es muy importante también, porque quizá a lo mejor justamente por eso, por falta de formación, por criterios equivocados, pueden decirse cosas que no son y desubicarlos en un tema, como tú dices, que es realmente hermoso y que Dios lo ha puesto por un fin también maravilloso. Y que hay que conocer ese fin, porque precisamente es un medio para un fin, ¿no? En esto animamos mucho, como dices tú, bueno, obviamente a los papás, que como digo son la primera escuela en todo, pero especialmente en este tema delicado, y que si se abren los ojos antes de tiempo o después de tiempo, las dos cosas son malas. Y si se abren de una manera equivocada también. Entonces también mucha formación. Y a los profesores, catecúmenos, etcétera, como dices tú, muy acertadamente, estar preparados, no llegar y decir cualquier cosa, o por obviar el tema, como, pues eso, todo es pecado. No. Hay que explicar, porque el niño necesita preguntar, porque además, como normalmente ha escuchado o empieza a escuchar cosas en el colegio o ve en los medios de comunicación, tiene una ensalada en la cabeza que, dijéramos, lo que queda es la parte morbosa o negativa. Y toda la parte positiva, preciosísima, que es para lo que Dios creó el sexo, queda por fuera del cuadro. Claro, exacto, que toda la finalidad, el estar abiertos a la vida, toda esa colaboración que tienen los papás con el plan de Dios tan hermoso, es la diferenciación entre los sexos, cómo Dios a cada uno le ha dado una misión, cómo nos complementa, o sea, cosas tan preciosas que realmente al conocerlo un niño de forma normal, pues eso, queda admirado y lo valora en su justa medida, que es lo que se pretende. Eso, el valorar cada uno, tanto un chico como una chica, valorarse a sí mismo, valorar su cuerpo, respetarlo y hacerlo respetar.
la virtud preciosa que Dios ha puesto en nosotros, que es la del pudor, que hoy venga a quitarla y venga a quitarla hasta que llega un momento que ya parece que todo da lo mismo. Y si Dios pone ese pudor, que fíjate, incluso en la naturaleza existe. Exacto. Las flores, toda esa parte está recubierta. Corona, exacto. En los animales también. De alguna manera Dios ha querido como proteger, ¿no? Todo esto que es tan encantador. Justamente por el gran don que es. Exacto. Hermana, ¿y por qué San Juan Bosco le daba tanta importancia a este tema? Porque justamente lo que estamos tocando, el vicio contrario, es decir, la impureza, trae unos estragos al alma impresionantes y especialmente en la juventud. Por esto mismo, porque ya en la juventud despiertan las pasiones y además otro de los caracteres de la adolescencia es que empiezo a formar mi criterio. Por lo tanto, es el momento de hacer que todo eso se enderezca y vaya bien orientado. Y además, como el adolescente ya a un niño, pues yo le voy dando las pautas, es el papá o el formador el que le va diciendo, pero ya el adolescente es como un barco, pongamos esta imagen, en medio de una tormenta, pero yo... dentro y de fuera, exacto, la tormenta, ¿eh? Por fuera y por dentro. Entonces... Hay que tener mucha comprensión con ellos. Sí, porque ni siquiera ellos mismos entienden lo que les está pasando. Tienen toda una ebullición, una revolución por dentro y además, claro, están construyendo su criterio, su manera de pensar, se dan cuenta que ya el papá y la mamá... niños. Exacto, pero todavía adolecen de muchas cosas. Entonces es el momento de que ese barco... que ya van a manejar ellos, ya yo les puedo dar orientaciones, pero yo ya no tomo decisiones por ellos. Justamente porque están formándose exacto, el criterio. ellos van poquito a poco, ¿no? Esto no es un desprendimiento de un día para otro, pero poco a poco, claro, en la adolescencia es cuando se toman decisiones que son para toda la vida. Así sean erradas o sean acertadas. ¿Cuántos adolescentes en ese momento han perdido la fe? ¿Cuántos han decidido meterse en drogas? ¿Cuántos han perdido precisamente su virginidad, su pureza? Han tomado una muy mala decisión. Y claro, todo esto deja una lacra para el resto de la vida. Por lo tanto, es expansivo, además. Claro. Es expansivo porque desafortunadamente el tema se riega, digamos, en el ambiente porque... También lo que decíamos ahora hace un momento, los medios lo potencian. Claro. Es decir, hay todo un sistema en contra de esta virtud que hace más difícil la tarea y por eso tiene que quedar mejor sembrada esta semilla de la pureza. Mucho porque es el momento, como digo, en que, a ver, después todos pueden tener o podemos, ¿no? Tener un traspiés, pero si estos criterios morales de todo lo que significa esta preciosa virtud, ¿no? Y los vicios que debemos evitar para no perderla, si todo esto no se trata en el momento adecuado y de la forma adecuada, claro, ¿cuántos yo, lamentablemente, experiencias que hemos escuchado después a personas que dicen, es que me crié en un ambiente, primero, muchas veces en un hogar no bien constituido. Segundo, con una mentalidad de promiscuidad, de que la mujer... Yo esto lo he escuchado en varias chicas, una lástima. Después ellas mismas, hay que curar heridas, que es muy difícil en un ambiente en el que se le decía constantemente a esas niñas y esas chicas que su cuerpo es lo más hermoso que tienen y por lo tanto hay que exhibirlo. Y que no pasa nada. Sí, todo de forma erótica, como digo, de una falta de pudor, de conciencia, y después pues eso se recogen frutos amargos. Amargos, sí, que estas personas, bueno, por la misericordia de Dios, pues obviamente yo eso pues he escuchado casos de que ha pasado todo esto y después Dios ha tenido misericordia y se ha vuelto a hacer el encontradizo con esas almas, les ha vuelto a dar esa miles de oportunidades, ¿no?, que da el Señor, y estas personas pues a lo mejor incluso ahora son más entusiastas en la fe, pero siempre se lamentan de esa herida, de esa mala elección, ¿no? Y normalmente suele ser en el momento de la adolescencia, juventud.
Por lo tanto... Hay más cosas de ese Sí. tema de la pureza, ¿eh? Sí, sí, Vamos sí. a tener que continuar, yo creo, la próxima, porque de verdad que es muy importante que lo tengamos muy en cuenta. Así que quedas emplazada. Claro que sí. Además, a los oyentes me imagino que también estarán interesados en conocer cómo tocar este tema para dar una buena educación de forma correcta a nuestros catecúmenos y que puedan entonces ellos con estas armas, siendo un barco bien fortificado, caminar en esta tormenta y llegar a buen puerto. Vamos lo que queremos. a ayudarles. Amigos oyentes, gracias por habernos acompañado. Gracias a Raúl García en el control. Hermana Estrella, gracias por haber estado en el programa. Y les animamos a que sigan escuchando la programación de NSE Radio. Gracias. Dice San Juan Pablo II, la mejor manera de fortalecer nuestra fe es comunicarla. Hoy la Iglesia sigue contando con el entusiasmo y la entrega de los catequistas para llevar el tesoro de la fe a los niños, jóvenes, hombres y mujeres de los 5 continentes. Para asumir esta importante misión, comienza en NSE Radio, Formadores en la Fe.